el título de esta palabra es Venciendo el temor. Venciendo el temor. Y vamos a ir enseguida al mensaje. Vamos a la palabra. ¿Qué es el temor? El temor es un espíritu inmundo que oprime la mente de las personas con pensamientos negativos y amenazantes, generando miedo, preocupación, ansiedad e inseguridad. ¿Amén? Esto es el temor. A veces cuando el temor se apodera de nosotros, tenemos hasta una reacción física. Hasta podemos temblar, nos transpiran las manos. No sé si usted se acuerda cuando estudiaba y tenía que rendir un examen y te hacían pasar adelante. Enseguida te agarraba como una especie de temor. Y si no habías estudiado, peor todavía. Pero aún estudiando, a mí me pasaba mucho que estudiaba, pero inclusive el temor hacía que me bloqueaba, se me borraba la mente, se me borraba el cerebro, se iba, pero era por causa del temor. Después pasaba de nuevo al banco, me sentaba y me acordaba todo lo que me habían preguntado. Pero en el momento el temor te bloquea, te anula en todos los sentidos. En el intelecto, terrible, ¿no? Cómo por el temor uno se puede olvidar las cosas que tiene para decir. Ni hablar, emocionalmente también te bloqueás. Por ahí pensabas hablar con alguien y estás tan bloqueado que en vez de poner cierta cara con gracia, te pones serio, tenso. Bueno, todo eso es lo que produce el temor. Y solamente pasar adelante y dar un examen. Imagínate algún problema de la vida, algo trascendental. Cuando recibís un problema, un diagnóstico médico malo, ¿no? Te dicen, te quedan unos meses de vida o vas a atravesar por un cáncer, vas a atravesar por una operación grave. Bueno, el temor se puede apoderar de vos. ¿Y saben quién aprovecha cuando uno empieza a tener temor? Satanás. Es una puerta abierta al diablo. Por eso hay espíritus inmundos que pueden inclusive atormentar tu vida. ¿Por qué? Porque abrís tu corazón y empezás a ser oprimido. Por eso quizás puede ser que en este momento alguien que está aquí o está viendo de sus hogares esta palabra, está recibiendo la palabra, se está dando cuenta que ya esta actitud de temor se está convirtiendo en un ataque diabólico. Hay un plan diabólico en contra de tu vida y de tu familia para que te llenes de temor, para que vivas atormentado. Hay mucha gente en este tiempo que está atormentado, lleno y llena de temores. ¿Por qué? Porque está abriendo demasiado su corazón al temor. Gloria a Dios que tenemos libertad. Amén. Gloria a Dios que en Cristo somos vencedores. Por eso, cuando estemos orando, si por mi actitud el temor se apoderó de mi vida, vamos a orar para que esas fortalezas se caigan en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo opera el espíritu de temor? Primero, te paraliza, te esclaviza, te anula, te bloquea y te domina por completo. En la sociedad en estos tiempos hay un espíritu de temor dando vueltas sobre toda la sociedad. Y vamos a ver que en donde por medio de cualquier situación adversa empieza a salir la voz de que hay un problema, hay personas que aún no han vivido una situación tal, pero igual tienen temor de que eso les acontezca. Muchas veces sucede que hay personas que tienen temor a morir de una enfermedad y reciben esa enfermedad, se enferman de lo que han tenido temor. Por eso inclusive Job dice, el temor que tenía, eso me vino. Lo que temía me terminó aconteciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo totalmente contrario a la fe. Nosotros los hijos de Dios tenemos fe y por medio de la fe conquistamos bendiciones. Usted, cuando desata su fe en su vida, va a ver que por medio de la fe le van a suceder cosas buenas. Amén.
Por eso los hijos de Dios, el proyecto que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas es que vivamos por fe. Tenemos que vivir por fe. Y ahí vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones de Dios. El temor es totalmente contrario a la fe. Cuando uno empieza a temer, llama a lo malo. Abre la puerta a lo malo. Y ni hablar si lo empezás a declarar, lo empezás a pensar, lo guardás en tu corazón. Esos temores van a terminar aconteciendo. Por eso es tan importante no permitir que el temor se apodere de la vida de un cristiano. Amén. Sino todo lo contrario. Donde hay temor tiene que haber fe. Donde tengas temor, si a algo le temés, bueno, empezá en esa área a llenarte de la fe que Dios nos da. Amén. Esa área tiene que estar llena de fe. ¿Para qué? Para que no te paralices, para que no te anules, para que no te bloquees, sino todo lo contrario, para que vivas en libertad. Y cuando te levantás en fe, cuando nos levantamos en fe, es donde suceden los milagros. Es donde sucede lo imposible. Es donde las obras del diablo son destruidas por medio de la fe. Por eso el llamado que tenemos como hijos de Dios es a vivir por fe. ¿Cómo podemos darle lugar al temor? Y vamos a ver algunos puntos que pueden hacer que uno se llene de temor. Primero, 3 puertas que dan libre acceso al espíritu de temor. Hay 3 puertas. Número 1, el pecado. Genera la pérdida de autoridad, control y dominio propio. La primera puerta para que uno se llene de temores es el pecado. Esa puerta se tiene que cerrar. Gloria a Dios que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Si hay algún pecado en tu vida que puede ser una puerta abierta al temor, bueno, la sangre de Cristo tiene poder. El Señor te limpia y esa puerta es cerrada. Y Dios te da la victoria. Segundo, la fe negativa. Cuando creamos en nuestra mente problemas que aún no existen, esperando que sucedan. Lo que recién les decía, pensar que te vas a enfermar, pensar que te puede suceder algo malo que todavía no sucedió. Nos anticipamos al mal y no es prevención. Es simplemente que nuestra cabeza se anticipa y te empezás a llenar de temores. Hay gente que tiene temor a pasar necesidad, temor a pasar hambre, temor a pasar frío. Esos temores quizás todavía no lo está viviendo, pero escucha tantos comentarios, tantos rumores, que el temor se apodera de su vida. Temor a la inseguridad, temor a que te echen del trabajo, temor a perder algún bien, perder la casa, el auto, algo que te roben, temores. Empezamos a llenarnos de temores. Temores a que suceda algo que todavía no sucedió. Y empezamos a ser esclavos del temor. Por eso la pregunta es, ¿a qué le temes? A aquello que le temas, tenés que plantarte en autoridad como hijo de Dios y decir todo lo contrario. Yo soy más que vencedor. Yo soy vencedor en Cristo. En esta área yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria. Ni hablar esa fe negativa de aún declararlo. Más nosotros los argentinos que somos muy de quejarnos. Amén. Nos quejamos mucho y sin darnos cuenta, en nuestras vidas producimos esa fe negativa. Cuando declaramos, esto va para mal, cada vez peor, nunca vamos a salir adelante, como país, como familia, como persona, nunca voy a prosperar, nunca voy a mejorar. Bueno, esa fe negativa atenta contra la fe de Dios, contra la fe de Dios. Por eso, aún en nuestra forma de hablar, tenemos que muchas veces cambiar ese patrón de vida, esa cultura nacional. Inclusive puede ser una cultura familiar. Hay familias que se han formado hablando de esta manera, quejándose. Nos ponemos quejosos.
Y cuando empezamos a crecer, más quejosos todavía. ¿Les pasa esto? Nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo y no nos damos cuenta que estamos dando lugar a esa fe negativa que atenta contra la fe de Dios, contra la fe que el Señor quiere poner en mi vida. Por lo tanto, aún en lo que declaramos es importante saber que tenemos que vivir por fe, con la fe de Dios. Si sos de quejarte, si sos de protestar y por alguna razón estás soltando alguna palabra de derrota, de fracaso, pesimista, bueno, es tiempo de renovarse en Dios, de renovarnos aún en nuestra forma de pensar y de hablar. Amén. Y el temor no va a tener lugar en nuestras vidas. Tercer puerta, los recuerdos negativos. Volvemos, los recuerdos negativos, malas experiencias, traumas, rechazos, heridas, culpa, todo eso que está en nuestras vidas que tiene que ver con el pasado, puede atentar y llenarnos de temor, porque podemos decir, y lo que me pasó, yo ya lo viví, puede volver a pasar, y ese temor se apodera de nosotros. Por eso Jesús nos dejó un antídoto contra aquellos que por lo que sufrieron, el temor se apodera de sus vidas. Dijo, el que mira hacia atrás no es digno de mí. Amén. Si hay algo que experimentamos en Cristo, es que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Es tiempo de despegarse del pasado, renunciar al pasado. Gloria a Dios. Eso es vivir en libertad, renunciar al pasado, desatarse por completo y comenzar a ser libre. Por eso sí, el temor que se apodera de tu vida es por temas del pasado, por traumas, por fracasos, esas malas experiencias. Tenemos que orar y decir, Señor, renunciamos al pasado, renunciamos. Nuestra vieja vida ha quedado atrás. Comienza una nueva vida en Cristo. Amén. Abandona ese pasado. No te quedes detenido en el tiempo. Ni hablar si es por falta de perdón. Ni hablar si es por algún fracaso personal y no te perdonaste. Bueno, es tiempo de decir, yo perdono a aquellos que me dañaron, me perdono y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús. A veces aquellas personas que han sufrido un tema de inseguridad, bueno, quedan atadas a esa mala experiencia, quedan traumados y no pueden salir adelante, no pueden recibir libertad y no se dan cuenta, pero han perdido la capacidad de disfrutar el presente y ni siquiera pueden mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque han quedado atados a ese trauma del pasado. También el espíritu de temor ahora aprovecha esa situación y te atormenta, no te animás ni siquiera a hacer cosas que antes hacías por algo que te sucedió. Y es verdad que esto sucede muchas veces, aún en la vida de muchos creyentes. Bueno, tenemos que desatarnos de esa mala experiencia. Tenemos que soltar esa mala experiencia y empezar a decir, en Cristo tengo libertad, soy libre de esa atadura. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de temor está aprovechando esa situación. El espíritu de temor. ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana de todo espíritu de temor? Bueno, vamos a renunciar a toda mala experiencia del pasado. Toda mala experiencia. Por eso te animo a que ahí donde estás sentado, pongas la mano en tu corazón, gloria a Dios. Si estás allí en tu casa también, pongas la mano en tu corazón y digas estas palabras. Señor Jesús, yo recibo tu palabra y renuncio a mirar atrás. En el nombre de Jesús. Y declaro que como hijo de Dios, todas las cosas son hechas nuevas.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todas. ¿Cuándo es el pasado? Lo que pasó ayer nomás. Amén. No solamente el pasado es lo que pasó el año pasado, o hace 3, 4 años, 10 años. Lo que pasó ayer ya es pasado. Déjalo, soltalo. Y más si es una situación traumática o que te causó dolor. Empezá a vivir el presente en Cristo. Empezá a tener esperanza en todo lo que está por venir, porque en Cristo Jesús es maravilloso. Vuelvo a decir nuevamente, Él ha preparado de antemano bendiciones de Dios para que andes sobre ellas. Amén. De antemano Dios preparó un camino lleno de bendiciones para tu vida. Vamos a otra palabra. ¿Cómo vencemos al espíritu de temor? ¿Cómo lo vamos a echar en el nombre de Jesús? Amén. Si hay algún vestigio del espíritu de temor sobre nuestras vidas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos. No le tenemos que dar lugar, porque Cristo quiere que vivamos en libertad. Gloria a Dios. Primero, ¿cómo lo vamos a echar? Con la visión de Dios. Como decíamos el domingo pasado, mirar con la fe de Dios, no con la fe nuestra que puede ser una fe negativa, con la fe de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 1? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La misma palabra que Dios le dio a Abraham es para tu vida. Así que soltá esta palabra en este momento con tu nombre. Sacá el nombre de Abraham y poné tu nombre y hablate a vos mismo. Como los locos, hablate a vos mismo y decí, no temas, no temas. Y soltá tu nombre, porque el Señor te dice eso. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. El Señor es nuestro escudo, no hay nada por qué temer. Nada, nada. Y se pueden levantar enemigos, pero el Señor es nuestro escudo. Y Él nos va a guardar, Él es nuestra protección. Por eso es importante tener esta visión ante los problemas, ante la vida. La visión que Dios nos da. El Señor es tu escudo. Y así debemos andar y así debemos vivir. Dios es nuestro escudo. No temas, no tengas miedo. Un escudo bien grande, sobremanera grande es la protección de Dios sobre nuestras vidas. Nada te va a tocar. No temas, hermano, no temas. Dios es tu escudo. Y eso tenés que soltarlo y declararlo. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es esta. No dependemos en este tiempo de elecciones de nuestro país, no dependemos tanto de qué autoridad de gobierno va a estar en nuestro país. Usted tiene que depender de Dios. Aleluya, aleluya. No dependemos tampoco. No dependemos de qué situación mundial, cómo está la sociedad. ¿Por qué? Porque la Iglesia durante 2000 años ha vivido diferentes circunstancias. La Iglesia atravesó por todas las persecuciones, atravesó por todas las pestes, por todas las plagas en todos estos miles de años, 2000 y pico de años, atravesó por cualquier situación, por grandes guerras, por grandes dificultades, por grandes sequías, grandes tragedias naturales. Y la Iglesia siempre estuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro escudo. Y va, no sé hasta cuándo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Quizás unos años más, décadas. Pero mientras la Iglesia esté aquí firme en la tierra, el Señor va a ser nuestro escudo. Y va a haber tragedias, va a haber problemas naturales, se van a levantar y se van a caer diferentes dictadores, pero la Iglesia va a seguir teniendo como escudo al Señor. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. No tenemos que temer a nada. Nada debe cambiar nuestro estado de ánimo. Nuestra fe tiene que estar firme. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
nos dice el Señor. Otra palabra, ¿cómo vamos a vencer? Con la luz de Dios que disipa toda tiniebla. Y dice Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén, aleluya. Él es nuestra fortaleza. Que el temor no se apodere de ninguno de nosotros. ¿De qué vamos a atemorizarnos si el Señor es nuestra fortaleza? Él ilumina nuestro camino. Aunque haya tinieblas en este mundo, aunque estemos rodeados de oscuridad, el Señor te va a alumbrar. Él te va a alumbrar. En cada decisión personal que tengas que tomar, vas a tener la luz del Señor. No vas a andar en tinieblas. Aunque el mundo pueda llegar a andar en tinieblas, el Señor nos promete que sus hijos no van a andar en tinieblas. Él va a iluminar nuestro camino. Él va a iluminar nuestro andar. Él es nuestra luz. Otra palabra para no ser apoderado del temor, con valentía. Dice, mira, dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quieras que vayas, ahí va Dios, ahí va el Señor con tu vida. Te acompaña, te acompaña. Te va a estar acompañando en el auto, ya está. En tu casa ya está. Cuando te sentás, Él está. No necesitas silla. No te pongas tan simbólico tampoco, ¿no? Porque por ahí da lugar al misticismo de algunos, le ponen una silla al Señor. No, déjalo, Él se arregla. Se arregla, es omnipotente y omnipresente. Su espíritu está acompañándonos, fortaleciéndonos. Por eso no hay nada por qué temer. No temas ni desmayes. No te desvanezcas del temor que se está apoderando de este mundo por las malas noticias y por todos los rumores. Porque tenemos esa masa de comunicación que continuamente nos llenamos cada vez más de temores. Si querés darle lugar al temor, bueno, no tenés que hacer ningún curso. Solamente empezá a escuchar voces y vas a ver que todo causa temor. Todo es peligroso. Todo es peligroso. Y algunos como hacen más grande, crece la información que produce temor. Entonces todo se convierte en algo grave y todo es peligroso. Pero los hijos de Dios no nos tenemos que llenar de temor. No nos tenemos que llenar de temor, sino que tenemos que entender que Él es el que nos fortalece. Y donde quiera que uno vaya, Dios está con nosotros. Amén. Su presencia está con nosotros. Vamos a otra palabra. Una actitud de valentía. Dice, poniendo nuestra fe en Dios. Poniendo nuestra fe en Dios. Salmo 112:7. Y anote esta palabra porque esta palabra es para todos nosotros. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Dios hablando de nosotros, hablando de su pueblo. Y dice, mi pueblo no tiene miedo a las malas noticias. Pensá en todas las malas noticias que recibiste en este tiempo. Bueno, no tenés que tener miedo. Así Dios nos ve. Dios nos ve como gente que no tiene miedo. No tiene miedo a las malas noticias. Y así habla Dios de nosotros. Así habla Dios con sus ángeles, con su ejército, contra los demonios. Cuando Satanás nos viene a acusar, debe decir, Él no tiene miedo de las malas noticias. Cuando Dios habla de vos, habla de la iglesia, dice esto, no tienen miedo a las malas noticias, no se llenan de temor, sino todo lo contrario, nos plantamos en fe. Entonces, hablando de nosotros, ellos no tienen miedo de las malas noticias.
confían plenamente en que el Señor los cuidará. Gloria a Dios. ¿Sos desconfiado? Ya el silencio lo dice todo. Sí. Somos personas desconfiadas. ¿Por qué? Porque la maldad, y Jesús habló de esta generación, habló de la generación de cristianos que se va a enfrentar a tanta maldad. Y hay tanta maldad en la sociedad, en este mundo, que uno se pone cada vez más desconfiado. Si vas a comprar algo y te dicen esta prenda es negra, vos la alumbrás porque tenés alguna duda. Por ahí es azul oscuro. ¿Por qué? Porque uno se pone desconfiado. Y no estoy seguro, no estoy seguro. Te venden algo y vos ¿qué querés? Querés asesorarte y querés averiguar bien. ¿Por qué? Porque estamos desconfiados. Desconfiamos mucho de la palabra de los demás. No, la sociedad nos está haciendo cada vez más desconfiados. Por eso ahora por cualquier cosa hay que hacer contratos, papeles, ¿verdad? Antes te decían, no, la palabra tenía valor. Bueno, confía en la palabra y vas a ver. No se puede, en los negocios, en el trabajo, tiene que ser todo anotado, firmado. ¿Por qué? Porque la maldad aumentó mucho y estamos muy desconfiados. Tenemos que ser precavidos y prevenir cualquier situación. El problema es cuando esa desconfianza también la ponemos en práctica como hijos de Dios. Y desconfiamos de Dios. Y Dios te dice, tenés que vivir confiado. Tenés que confiar en lo que yo te digo. Por eso, toda la desconfianza que tenemos y que hemos adquirido en esta sociedad por tanta maldad, la tenemos que dejar a un lado cuando estamos con el Señor, como hijos de Dios. Y confiar plenamente en lo que Dios nos dice. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en lo que Dios te dice? Poné en práctica esa confianza. Confía en Él plenamente. Descansá porque Dios cumple su palabra por completo en nuestras vidas. Sacate de encima toda desconfianza que tengas y si tenés desconfianza por el pasado, tenés desconfianza porque muchos te fallaron, muchos te hicieron daño, muchos no cumplieron tu palabra y por eso sos desconfiado o desconfiada. Bueno, delante de Dios presentate y decirle, Señor, no es así con vos. Yo quiero confiar. Voy a confiar plenamente en cada una de tus palabras y de tus promesas. Voy a confiar. Porque eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Otra forma de no caer, de no ser presa del espíritu de temor, siendo perfeccionados en el amor de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor. ¿Qué necesitamos para que el temor no entre a nuestras vidas? Amor de Dios. Llenarnos de su amor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? Ansiedad, angustia, inseguridad. Entonces, no darle lugar, sino llenarnos del amor de Dios. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aleluya. Es fuerte la palabra. Porque si somos hijos de Dios, tenemos mucho tiempo con el Señor, pero estamos llenos de temor, ¿cuál es la causa? Es que el amor no se ha perfeccionado en nosotros. Y acá la palabra de Dios es dura quizás, porque te está diciendo, ¿cuánto hace que me conoces? ¿Cuánto hace que sos mi hijo o sos mi hija? ¿Cuánto tiempo tenés? Podés decir 1 año, 2, 3, 20, 40. ¿Cuánto hace? ¿Y por qué estás lleno de temor? ¿Por qué tenés tantos miedos? ¿Por qué? ¿Por qué todavía tantos problemas de ansiedad, de inseguridad? ¿Por qué tantos temores? Y también Dios te da la respuesta. Porque no fuiste perfeccionado en el amor, en mi amor, te dice Dios. ¡Aleluya!
Otra forma de no darle lugar al temor, con el poder del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo logramos llenarnos del poder del Espíritu Santo? Pidiéndoselo. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su poder y que ese poder desplace toda inseguridad, desplace ahora todo miedo a que algo suceda, estar tranquilos y confiar en Él. Quiere decir que Dios, por medio de su Espíritu, nos da las herramientas para confiar en Él. No estamos solos en este mundo, sino que su Espíritu aún nos llena para confiar en Él, para estar seguros. Así como recién les decía, a veces nos llenamos de temores porque no nos hemos perfeccionado en el amor de Dios. También estamos llenos de temores por falta de poder, porque los cristianos no nos llenamos del poder del Espíritu Santo. También es una autocrítica. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere dar su poder. Quiere que vivamos una vida llena de su poder. Por eso les dijo así a los discípulos: no salgan, no se muevan hasta que reciban poder. Hasta que reciban poder. No se preocupen en hacer mucho, no hagan nada hasta que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Y la realidad es que no podemos estar toda la vida sin hacer nada. Sino lo que Dios quiere es que nos llenemos de su poder. Para andar, para vivir, para manejarnos, para enfrentarnos a cualquier situación, necesitamos llenarnos de su poder. Y gloria a Dios, hermanos, en esta mañana, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y otra buena noticia, y nos quiere llenar, nos quiere dar su poder. No está para condenarte, para juzgarte, para descartarte, sino todo lo contrario. Te está llamando para llenarte de su poder y para que tengamos victoria contra toda clase de temores. Amén, porque también tenemos que ser conscientes que temores se van a levantar. Ese enemigo va a ser un enemigo constante en la vida de un cristiano. Como decía al comienzo, atenta contra nuestra fe. Satanás sabe que cuando un creyente se apodera, cuando el temor se apodera de un creyente, bueno, ahí comienza a ser derrotado. Ahí corre riesgo su vida de fe. Hay riesgo. Él sabe. Entonces vamos a tener ataques continuamente de temores. Van a venir temores. Pero es ahí donde tenemos que estar plantados en fe y no perder nuestro lugar de hijo de Dios. Amén. No pierdas tu lugar de hijo de Dios. Y si ves que algún temor se está apoderando de tu vida, levántate en fe. Levántate en fe. Si ves que han llegado malas noticias y estás atemorizado, tenés temor a lo que suceda. Puede ser algo personal, algo en tu familia, algún temor te está dando vuelta en tu cabeza, levántate en fe. Levántate en fe con autoridad y deshacé esa obra diabólica. No le des lugar a que crezca, sino desactivala ahora. Levántate en fe antes que tome más autoridad sobre tu vida. Sino que como hijo de Dios tenés que decir, esta fortaleza se cae en el nombre de Jesús. Está derrotada toda obra de las tinieblas sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Nos levantamos en fe. Amén, nos levantamos con autoridad, con el poder del Espíritu Santo. Por eso no estamos solos aquí en este mundo para afrontar tantos temores, sino todo lo contrario. Dios nos da las herramientas, nos llena de su poder para vivir en autoridad sobre toda obra que se quiera producir en nosotros que traiga temor. Amén. Sino todo lo contrario, vamos a vivir en victoria. Vamos a otra palabra. Tenemos que ejercer nuestra identidad como hijo de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén.
no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No pierdas tu lugar como hijo de Dios. Y cuando vemos esta palabra entendemos que también los cristianos tenemos que cambiar ese paradigma de estar perseguidos por todos. Y a veces uno piensa, al final hay personas que el Evangelio los está atormentando en vez de haberlos salvado. Hay gente que vive perseguida porque las maldiciones lo quieren destruir. Hay gente que vive atormentada porque cree que el diablo los quiere destruir continuamente. Es una realidad, pero no se puede vivir de esta manera. Y siempre atormentados porque hay algo que tienen que resolver en sus vidas. Y en vez de estar en libertad, viven atados. Siempre algo malo, siempre esperando la catástrofe, siempre. ¿Por qué? Porque estamos en el final de los tiempos y todo tiene que ser así. Entonces para esa gente vivir en el reino de los cielos se transforma en un calvario. Y la realidad es que siempre hay algo que resolver, siempre hay una batalla por pelear. Pero hermanos, tenemos que vivir en victoria. Por eso no vivas atormentado, porque nos dice esta palabra, Dios nos ha dado un espíritu para vivir en victoria, no en derrota, no para vivir lleno de temores, de fracasos, sino que Él nos adoptó para ser sus hijos y ese es nuestro lugar. Amén, ese es nuestro lugar. Si no estamos como los religiosos en los tiempos de Jesús, que la gente en vez de estar en libertad, Jesús les tuvo que decir, ustedes les ponen más carga a las personas. Había como 700 leyes que ellos habían inventado para llegar a Dios. Y la gente cada vez más lejos se sentía de Dios. Y hay creyentes en este tiempo que viven de esta manera, cada vez se sienten más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no toman la posición de hijos de Dios, de vivir bajo la gracia divina. Amén. Tenemos que vivir bajo la gracia divina porque Él nos ha adoptado, Él nos ha recibido de esta manera y Él comenzó a hacer una obra poderosa en todos nosotros. Amén. No pierdas ese lugar. No te sientas cada vez más lejos de Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, tenés que experimentar, vivir bajo la gracia de Dios. Y si hay algo malo en tu vida, si hay algo que sabés que a Dios no le agrada, presentárselo a Dios y decirle, Señor, te pido perdón, pero no pierdo mi lugar como hijo de Dios. No pierdo mi lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que creemos que nos estamos alejando de Él. Pero lo que Dios nos dice, yo te adopté, sos mi hijo. Y ese lugar no se tiene que perder, no lo tenemos que dejar, sino todo lo contrario. Cada día tenemos que estar más firmes y tener esta identidad de que somos hijos de Dios. Amén. Que nada te haga perder ese lugar. Ni siquiera aún tu forma de pensar, que no sos un buen hijo. Todo lo contrario, Dios te recibe, te adopta. Te ha adoptado, sos su pertenencia, tenés la identidad de hijo de Dios, tenés el poder de ser hijo de Dios. Por eso que nada te aleje de ese lugar. Amén. Vamos a soltar una palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Amén. A partir de este momento Él está. Siempre estuvo. No desmaces, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y luego que dice, siempre, no algunas veces, no en algunos momentos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos se toman de esta palabra? ¡Aleluya! Siempre, no algunas veces, no en algunos momentos. La promesa de Dios es para siempre. La bendición de Dios es para siempre. No tenemos que soltarnos de su mano porque el sustento de Dios es para siempre. No temas ni desmayes. Amén. No te desanimes.
No te angusties. Ante las malas noticias no te pongas triste y te llenes de temor, sino todo lo contrario. Es una buena oportunidad para levantarse en el nombre del Señor y decir, yo voy a tener la victoria. Aún en esta tormenta, aún en esta prueba, aún en esta batalla, Dios te dice, yo estoy en tu vida. Y tenemos que tomar ese lugar y no movernos de ese lugar. Amén. Te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios. Y pensá de nuevo, ¿cuáles los temores que de vez en cuando te visitan? Los temores personales. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor, yo renuncio a ese pensamiento de temor. Amén. Poné la mano en tu corazón y decirle, Señor, yo renuncio a ese temor. Renuncio. En el nombre de Jesús, y recibo tu palabra, y declaro que como hijo tuyo no tengo nada por qué temer. En esta mañana me tomo de todas tus promesas y declaro que en tu nombre tengo la victoria. Por eso en el nombre de Jesús, si en mi vida, si en mi casa se ha levantado algún espíritu de temor con autoridad, lo echo fuera. Lo echo fuera en el nombre de Jesús y me planto en victoria. Soy tu hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios, el lugar que tenemos como hijos de Dios, no hay nada por qué temer. Amén. Saludamos a la iglesia que nos ha acompañado en las redes, que Dios les bendiga